Estimados alumnos del segundo grado de secundaria, continuando con nuestras clases, vamos a desarrollar el día de hoy la sesión número 16, polígonos, clasificación y sus propiedades. Bien, vamos a recordar en primer lugar qué es un polígono. Un polígono es una figura cerrada, forma al unir tres o más puntos no colineales. Por ejemplo, en el gráfico tenemos aquí 5 puntos no colineales que hemos unido con segmentos y hemos formado una figura cerrada. Como ustedes recordarán, esta figura es un pentágono en este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir, lo que es un polígono. Cerrada que se forma por la unión de tres o más puntos no colineales. Si fueran 3 puntos no colineales, formaríamos un triángulo. Si forman 4, sería un cuadrilátero y así sucesivamente. Estos polígonos tienen ciertos elementos que también lo vamos a mencionar. Tenemos acá los vértices, los puntos donde se cortan los segmentos, vértice A, vértice B, C, D y el vértice E. Ahí tenemos los vértices, también tenemos los lados, son los segmentos, tenemos el lado B, el lado B, C, el lado CD, el lado E y el lado AE. Tenemos 5 también. Bien, también tenemos como elementos los ángulos interiores. Los ángulos interiores tenemos alfa dentro del polígono, alfa, beta, beta y gamma. Tenemos ahí los ángulos interiores. También tenemos como elementos los ángulos exteriores. En este caso tenemos ángulos exteriores, tenemos X, Y, Z, W, V. Tenemos los 5 ángulos externos. Y las diagonales, que como ustedes recordarán también, son segmentos que van a unir vértices no consecutivos. ¿Sí? Son segmentos que van a unir vértices no consecutivos. Tenemos diagonal AC, también tenemos la diagonal C, también podemos diagonales, de manera que en este polígono, en este pentágono, se van a trazar 5 diagonales. Una propiedad tenemos acá que el polígono, en este caso el pentágono, tiene 5 lados, 5 diagonales. Es el único polígono que tiene esa característica. Muy bien, entonces tenemos los elementos y lo que es un polígono. Continuar, vamos a ver lo que es la clasificación de los polígonos. Existen 3 formas de clasificar a los polígonos. La primera es por la región que limitan, tenemos polígono convexo y polígono no convexo, o también llamado cóncavo. Muy bien, ¿cuándo decimos que un polígono es convexo? Cuando los ángulos internos son menores de 180 grados. Recuerden, alumnos, que un ángulo convexo es aquel que es mayor de 0 grados, pero menor de 180. Entonces, el polígono convexo, también otra manera de definirlo, es aquel polígono que tiene sus ángulos internos menores a 180. Ustedes se dan cuenta, este ángulo es menor a 180, las aberturas son menores a 180. Entonces decimos que el polígono es convexo y convexo. Mientras que el polígono no convexo es aquel que tiene uno o más ángulos que no son convexos. Ya hay un ángulo que es mayor a 180, uno o más, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, luego acá este ángulo es mayor a 180, ya casi da una vuelta entera, ¿no? Entonces, en este caso tenemos ahí un ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es mayor de 180, pero no llega a 360, menor que una vuelta. Entonces, este polígono es no convexo porque tiene un ángulo no convexo, ¿ya? Un ángulo cóncavo. Bien, esa sería la clasificación según la región que limitan. También tenemos por acá, según la medida de los elementos, en este caso analizamos los lados y los ángulos, tenemos el polígono equilátero, o sea, aquel polígono que tiene sus lados, medida, ¿sí? Polígono equilátero, sus lados de igual medida. Equiángulo, cuando tiene sus ángulos internos y externos de igual medida, tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un hexágono, pero que tiene ángulos internos iguales, ¿no? Todos son iguales a alfa.
Entonces, equiángulo es igual los ángulos internos y también ustedes notarán que al ser los ángulos internos iguales, también los ángulos externos también son iguales, ¿no? Lo tenemos ahí a omega, omega minúscula, que me está indicando que los ángulos externos también son iguales. Y el polígono es regular cuando es equilátero y equiángulo a la vez. Es decir, tiene sus lados iguales, ustedes se dan cuenta, tiene sus lados iguales, tiene también sus ángulos internos iguales, y θ, él tendrá sus ángulos externos iguales y también sus ángulos centrales también serán iguales, ¿sí? Eso es lo que es un polígono regular. O sea, regular es un polígono que es equilátero y equiángulo de manera simultánea, ¿no? A la vez. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente clasificación. Acá tenemos la clasificación según su número de lados, ¿no? Donde el polígono tiene nombres propios. Por ejemplo, un polígono de 5 lados se le llama pentágono. Un polígono de 7 lados le vamos a llamar heptágono. Tenemos de 9 lados, eneágono o nonágono, 9 lados. 8 octógono, octágono también. 10 decágono. 11 endecágono o undecágono. 12 dodecágono. De 13, por ejemplo, no tiene nombre propio, se dice polígono de 13 lados. De 15 lados es un pentadecágono y de 20 lados es un icoságono. Pues en esta clasificación, los polígonos tienen nombres propios, unos de esos, ¿no? Muy bien, esa sería lo que es la clasificación de los polígonos. Vamos ahora a ver lo que son las propiedades que tienen estos polígonos. Primera propiedad, en todo polígono se cumple que el número de vértices es igual al número de lados, es igual al número de ángulos internos y también al número de ángulos externos. Es decir, si tengo un polígono que tiene un pentágono que tiene 5 lados, tendrá también 5 vértices, como ya lo vimos, tendrá 5 ángulos internos y también tendrá 5 ángulos externos. Es una propiedad que tienen los polígonos. Muy bien, acá vamos a entrar a lo que es las fórmulas. Para calcular nosotros la suma de todos los ángulos internos que tiene un polígono, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Suma de ángulos internos, SI, es igual a 180 grados por n menos 2. Si queremos calcular la suma de ángulos externos, vamos a aplicar la fórmula. Suma de externos siempre va a ser igual a 360 grados. Y si queremos calcular las diagonales en total, puedo trazar desde todos los vértices en un polígono, vamos a aplicar la fórmula n por n menos 3 dividido entre 2. Ahí tenemos la fórmula. Si el polígono es regular o equiángulo, ¿no? Podemos calcular el valor de uno de ellos dividiendo la suma, si ustedes se dan cuenta, esta suma, ¿no? Suma, entre el número de lados. Podemos sacar el valor del lado. Si el polígono es regular o equiángulo. También podemos sacar cuánto mide su ángulo exterior, si el polígono es equiángulo o regular, dividiendo la suma, ustedes se dan cuenta, la suma, 360, entre el número de lados. Entonces, las propiedades son las que vamos a trabajar básicamente en el desarrollo de los problemas. ¿Sí? Bien, alumnos, entonces vamos a desarrollar ahora sí los ejercicios. Problema número 1, nos dice acá, problema número 1, si la suma de las medidas angulares interiores de dos polígonos se diferencian en 720 grados, ¿en cuánto se diferencian sus lados? Bien, vamos a definir primero los polígonos, vamos a ponerle acá n, vamos a ponerle acá el número de lados del polígono 1, dos polígonos, polígono 1, vamos a ponerle a m el número de lados del polígono 2. Entonces ya tenemos ahí dos polígonos dice, cuya suma de medidas angulares se diferencian en 720 grados. Bien, la ecuación me quedará, si recordamos la fórmula, sería 180 grados por n menos 2 en el primer caso. La suma en el otro sería 180
180 grados por m menos 2 es igual a 720 grados, pero acá me está diciendo que esta diferencia, dice, esta diferencia es igual a 720 grados. Y tendríamos nosotros el planteamiento de este problema. Bien, como el 180 está acá en ambos términos, lo podemos factorizar, ¿no? Podemos colocar 180 grados, y lo podemos colocar de esta manera, ¿no? Podemos colocarlo como n menos 2, menos, aquí le podemos aplicar el menos ya, menos m más 2, y igualarlo a 720 grados. Así. La finalidad de hacer eso es el 180 pasarlo a dividir, y acá me quedaría, si ustedes se dan cuenta, los dos también se van a eliminar, me quedaría n menos 2, n menos m, menos m, va a ser igual, 180 pasa a dividir, 720, 380, 4. Y de esa manera obtenemos nosotros el resultado de este problema, ¿no? La diferencia de sus lados de ambos polígonos es 4. Muy bien, ahí tenemos el problema número 1. Vamos al siguiente. Borrar. ¿En qué polígono el número de diagonales es igual al doble de su número de lados? Bien, vamos a poner acá las diagonales, como ustedes recordarán, alumnos, es n, vamos a tocar su fórmula, n por n menos 3, n por n menos 3, dividido eso entre 2. Vamos a utilizar la herramienta que tenemos acá. Esa es la fórmula. ¿Sí? Fórmula que tenemos aquí. Entonces me dice que estas diagonales es el doble de su número de lados. Vamos a igualarlo esto al doble del número de lados. Vamos a igualar. ¿Cuál es el polígono? ¿Cuántos lados tiene ese polígono en la cual se verifica esa ecuación, ¿no? Entonces este 2 lo vamos a pasar a multiplicar. Y n, vamos a hacer un poquito más grande acá para que se vea. Me quedaría acá n menos 3. Y el 2 al pasar a multiplicar me quedaría 4n. Me quedaría 4n. Entonces acá nosotros podemos cancelar una n. ¿Sí? Y me quedaría que el valor de n en este caso sería 7. Es decir, es un heptágono. Es un heptágono. ¿Mm? Bien, ahí tendríamos nosotros versión número 2. ¿Se dan cuenta? El heptágono tiene 14 el doble. Significaría el enunciado. Bien, vamos ahora a continuar con el siguiente. Dice, en un decágono el número de diagonales excede a su número de lados en... Bien, vamos a ver aquí. El decágono tiene, ya sabemos, 10 lados. Vamos a sacar sus diagonales. Diagonales de este decágono sería, aplicando la fórmula, 10 menos 3, n por n menos 3, todo eso dividido entre 2. Vamos a hacer esa operación. Vamos a hacer esto. Podemos simplificar. 10 entre 2 ya me da 5. O por 7 me quedaría 35. ¿Correcto? 35 diagonales tiene el decágono. Me pide el exceso, por lo tanto vamos a responder mi respuesta para este problema. Para este problema será el exceso. 35 menos 10 lo excede, las diagonales exceden al número de lados en 20, ¿no? En 20. ¿Sí? Ahí tendríamos el problema número 3. 25 lo excede, ¿no? ¿Listo? Vamos a borrar. Continuamos con el siguiente ejercicio. Dice, calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde 4 vértices consecutivos únicos A. Entonces acá, alumnos, vamos a aplicar esta formulita, que también es muy utilizada en lo que es la teoría de polígonos, que nos dice que las diagonales trazadas desde B vértices va a ser igual a B por N menos B más 1 por B más 2 dividido entre 2.
El icoságono tiene 20 lados, n sería 20, y los vértices de los cuales quiero saber cuántas diagonales se pueden trazar sería 4. Bien, entonces vamos acá a reemplazar, sería 4 por 20 o 20 por 4, 4 por 20, menos la multiplicación de 4 más 1 por 2, todo eso dividido entre 2. ¿Sí? Todo eso dividido entre 2. Sencillamente aplicamos la fórmula. Cada uno tiene 20 lados, graficarlo sería un poco tenso. Y aplicamos la fórmula, esto me quedaría 80. A ver si calculamos acá, que sería 5 por 6, 30, entre 2, 15. Y esta diferencia me queda 65. 65 en este caso, diagonal, ¿no? Ahí tendría 65 diagonales. Ahí está el problema número 4. ¿Sí? Bien, alumnos, vamos a continuar. Acá tenemos dos adicionales. Vamos a borrar esto. En el problema número 5 nos dice, si el polígono es regular, calcular el valor de x. A ver, entonces acá vamos, este es un hexágono, tenemos que n es igual a 6. Sabemos que este es un hexágono. Bien, queremos saber nosotros cuánto mide su ángulo interno. Es regular, significa que los ángulos internos todos son iguales. Ahí vamos a sacar cuánto mide su ángulo interno. Y para eso vamos a aplicar la fórmula del ángulo interno de un polígono equiángulo regular. El ángulo interno decíamos que era igual a la suma, 180 grados, n menos 2, ¿sí? Dividido todo eso entre el número de lados. En este caso, entre 6, ¿no? Entre 6. Muy bien. Aquí, por lo pronto, podemos simplificar 180 entre 6. Eso me da 30. Ahí tenemos 30 ahí en nuestra mente. Me va a quedar 30 por 4. Bien. 30 por 4. Esto me da 120 grados. Bien, ahí. Muy bien, 120. Significa que este ángulo que está acá interno es 120 grados. Tamaño. Colocar, ahí está, 120 grados. Esto nos pide el valor de x. Como ustedes se dan cuenta, alumnos, hacer un polígono regular significa que todos sus lados son iguales, 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 también iguales. Entonces acá se formaría un triángulo isósceles. Si observo que a este lado se opone el x, hacia el otro lado también se opone el x. Bien, entonces significa que acá bien está la x. Y ahí también está la x. Como es un triángulo, vamos a igualarlo, la suma de los tres, a 180 grados. Daría x más 120 grados, lo igualamos a 180 grados. Bien, tenemos la ecuación. Acá tendríamos 2x es igual, pasando el 120 a restar, me quedaría 60 grados. Entre 2, esto me sale 30 grados. Bien, ahí tenemos que el valor de x para este problema es igual a 30 grados. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice, si el ángulo interior es el quíntuplo del ángulo exterior de un polígono regular, ¿cuánto mide la diferencia de los lados? Bien, de los ángulos, perdón. Muy bien, entonces vamos aquí a resolver este problema. Vamos a plantear lo siguiente. A ver aquí, vamos a poner el ángulo interior. El problema es el quíntuplo del ángulo exterior, del 5x, y al ángulo exterior le vamos a poner y. ¿Sí? Muy bien, alumnos, como ustedes se dan cuenta, si yo grafico cualquier polígono, yo grafico un polígono, yo grafico un hexágono, el ángulo interior siempre con el ángulo exterior, siempre van a sumar 180, ¿no? Siempre van a formar un ángulo. Este es el interior con el exterior,
van a sumar 180, ¿ya? Entonces, con esa idea, estos dos ángulos tienen que sumar 180 también. Vamos a sumar 180, sería 5x más x, lo igualamos a 180. Acá sería 6x igual 180, de donde tendríamos que x es igual a 30 grados. Bien, ahí tenemos que el valor de x es 30 grados, significa que el ángulo exterior es igual a 30 grados y el ángulo interior es igual a 5 por 150, ¿no? 50 grados. Bien, ¿cuánto mide la diferencia de los ángulos? Vamos a responder mi respuesta para este problema. ¿Cuánto mide la diferencia de ángulos? 150 grados menos 30 grados será 120 grados. Muy bien. A ver, si quisiéramos saber de qué polígono se trata, aplicaríamos, más fácil sería aplicar aquí la fórmula de ángulo externo. El ángulo externo, como ustedes recordarán, es 360 grados entre, todo eso entre n, ¿verdad? Entre n. Entonces, también lo podría hacer con la fórmula de ángulo interno, sería lo mismo. Sabemos que el ángulo externo es 30 grados, reemplazamos acá 30, el n lo pasamos a multiplicar, y lo igualamos a 360 grados. N va a ser igual, acá serían los ceros, 36 entre 3 sería 2. Por lo tanto, el polígono en mención sería un dodecágono. Viéramos un poco más de detalle del problema, ¿no? Sería un polígono de 12 lados. En realidad el problema solamente me pedía hasta acá, pero hemos tallado un poquito más. Muy bien, alumnos, de esa manera hemos finalizado esta sesión número 16. Acá tienen ustedes una práctica para que puedan afianzar algunas ideas. Ya la próxima clase lo vamos a seguir desarrollando a través de las clases Zoom. Por lo demás, muchas gracias y cuídense mucho.